Santa Sofía. Símbolo de Constantinopla, joya de Estambul, octava maravilla del mundo. Así lo proclaman las guías turísticas. Los visitantes fotografían la cúpula, se marchan satisfechos y llenos de asombro. Los libros de texto lo resumen con seguridad. Construida en el año 537, en pie durante 1000 años. Suena impresionante, casi solemne. Hay un solo problema. Según todas las leyes de la física, este edificio no debería existir. No en sentido figurado, en sentido literal. Los ingenieros del siglo XXI ejecutan simulaciones por ordenador y obtienen una única respuesta: colapso, derrumbe. Cambian los parámetros, reinician el cálculo. El resultado es el mismo. Y sin embargo, el edificio sigue en pie. Eso es precisamente lo que vamos a examinar hoy. Esto no tiene que ver con la mística ni con las leyendas. Tiene que ver con contradicciones físicas concretas que hasta hoy no han recibido una explicación definitiva. ¿Por qué la cúpula principal, según todos los cálculos de ingeniería, no debería sostenerse? ¿Qué composición tenía el mortero que usaron los maestros del siglo VI? ¿Y por qué esa fórmula se perdió durante 1500 años? Como el terremoto del año 558 expuso un error garrafal de los constructores, y por qué su corrección hizo el edificio aún más imposible. ¿Qué se esconde dentro de los muros, sobre lo que la ciencia oficial prefirió guardar silencio durante casi un siglo? ¿Por qué la cúpula se desplaza físicamente cada 24 horas y de qué manera ese movimiento la salva de la destrucción? Y por último, ¿quién construyó realmente este edificio y por qué los nombres de sus verdaderos autores fueron borrados de la historia durante casi 1000 años? Todo lo que usted sabía sobre Santa Sofía es una postal brillante, hermosa, cómoda, incompleta. Es hora de mirar los planos. 27 de diciembre del año 537. Recuerde esta fecha, no porque lo exija el libro de texto, sino porque en esa mañana ocurrió algo que la humanidad no había visto antes y que, siendo honestos, no comprende del todo ni hoy. Constantinopla, invierno. El frío húmedo del amanecer sobre el Bósforo cala hasta los huesos. La niebla sobre el estrecho es tan densa que la orilla asiática no se distingue. Usted está de pie en la plaza frente a un edificio cuya construcción duró 5 años y 10 meses. 10.000 trabajadores. No es una cifra redonda para mayor efecto. Es una cifra tomada de las crónicas, registrada por el historiador Procopio de Cesarea, contemporáneo y testigo presencial. Bajo sus pies, esquirlas de caliza incrustadas en el adoquín durante años de obra. En el aire, olor a cal apagada que no se disipa en semanas. Desde la dirección del Cuerno de Oro, llega un frío salado y penetrante. Esto dice relación con la escala del acontecimiento. Ningún gobernante del mundo antiguo, antes de Justiniano I, había levantado un edificio público de estas dimensiones en semejante plazo. 5 años y 10 meses no es un récord constructivo. Es un ritmo físicamente imposible para una obra de esta envergadura. El emperador entra el primero. Así lo exige el protocolo, así consta en las fuentes. Atraviesa las puertas principales, cruza el nártex y llega al salón central. Se detiene, levanta la cabeza y se queda inmóvil. Lo que ve sobre sí, una cúpula de 31 metros de diámetro suspendida a 55 metros del suelo, no admite descripción convencional alguna. Procopio escribirá después que la bóveda parecía colgada del cielo por una cadena de oro. Esto no es retórica ni adulación de un historiador cortesano. Es la transcripción exacta de una impresión visual. 40 ventanas en la base de la cúpula inundan el salón de luz de tal manera que los bordes de piedra se disuelven en el resplandor y desaparecen. No se ve ningún apoyo. El límite entre el muro y el cielo queda borrado. Justiniano se detiene en medio de ese espacio y pronuncia una frase que se citará durante los siguientes 1000 años. Salomón, te he superado.
no hemos construido un hermoso templo, no gloria a Dios. Una comparación directa, personal, casi insolente con el rey que edificó el templo de Jerusalén, el mayor santuario del mundo judío. Justiniano no practica la modestia, sabe perfectamente qué acaba de inaugurar. Y tiene razón, aunque no en el sentido que cree. Esto dice relación con la paradoja que se revelará más tarde. El edificio que el emperador considera su triunfo personal y su manifiesto político es en realidad el triunfo de personas cuyos nombres no consideró digno de recordar. Pero eso vendrá después. Los peregrinos que llegarán aquí en los siglos siguientes echarán la cabeza hacia atrás y llorarán. En la cúpula sin apoyo visible veían la prueba directa de la presencia de Dios. La cúpula se sostiene por un hilo invisible bajado desde el cielo. Así se decía, así se creía, así se les explicaba a los niños. Era una fe sincera, humana, que coincidía con lo que la gente veía con sus propios ojos. El problema es que la explicación era hermosa, pero equivocada. Y la explicación correcta resultó ser mucho más inquietante. Mire la cúpula como la miraba un hombre del siglo VI. No como un turista con el teléfono en la mano, no como un ingeniero con sus cálculos, como un habitante de Constantinopla que jamás en su vida había visto nada más grande que una casa de 2 plantas de madera y ladrillo, y que acaba de entrar en un espacio con la altura de un rascacielos de 18 pisos. Una cúpula de 31 metros de diámetro. Altura desde el suelo hasta la cima, 55 metros. Son cifras que hoy parecen comprensibles, pero pierden todo significado sin contexto. 55 metros es la altura desde la que se entrena el salto en paracaídas en las ciudades modernas. Esto no es una sala, es una verticalidad que aplasta físicamente al ser humano, que lo obliga a encogerse, a perderse en el espacio. Esto dice relación con dónde se encuentran exactamente los apoyos de la cúpula, o más bien dónde deberían estar. Allí donde cualquier constructor de cualquier época habría colocado un cinturón portante sólido, los maestros bizantinos abrieron 40 ventanas, 40 vanos a lo largo de todo el perímetro de la base, 40 huecos justo en el lugar que, según toda lógica constructiva, debería ser monolítico. La luz entra de abajo hacia arriba, disuelve los bordes de piedra, destruye el límite entre la cúpula y el cielo. No hay apoyo visible. El ojo lo busca y no lo encuentra. Procopio de Cesarea, el historiador que estuvo presente en la inauguración del templo y escribió con los hechos aún frescos, describió esta sensación con precisión y sin adornos. La cúpula, según sus palabras, parecía colgada del cielo por una cadena de oro. No es una imagen poética de un adulador cortesano. Es el registro de una experiencia visual. Así es exactamente como lucía el edificio para quien lo contemplaba con sus propios ojos en el año 537, sin contar con ningún instrumento para explicarlo de otra manera. La explicación apareció de inmediato y se extendió con una velocidad que hoy llamaríamos viral. La cúpula se sostiene por un hilo invisible bajado desde el cielo. Dios sostiene la bóveda con sus propias manos. No es solo una metáfora hermosa, es la única respuesta disponible para las personas de esa época, y además coincidía exactamente con lo que veían ante sí. Los peregrinos viajaban hasta Constantinopla expresamente para verlo. Entraban, levantaban la vista y lloraban, no de emoción, sino por el choque directo, físico, con algo que no admitía explicación. Esto dice relación con una distinción fundamental que el espectador de hoy está obligado a hacer. Las personas del siglo VI no eran ingenuas, eran observadoras, prácticas, capaces de construir, comerciar, guerrear y gobernar un imperio. Veían exactamente lo que vería cualquier persona en su lugar, una cúpula sin apoyo. Y daban la única respuesta lógica que tenían a su alcance. Burlarse de esa respuesta equivale a no entender la pregunta. La amarga ironía está en otra parte. 1500 años después, con ordenadores, georradares y ciencia de materiales del siglo XXI,
los ingenieros aún no pueden ofrecer una explicación completa de cómo exactamente se sostiene este edificio. La creencia en la cadena de oro era errónea, pero la distancia entre esa creencia y el conocimiento actual resultó ser mucho menor de lo que se suele pensar. Porque una respuesta definitiva tampoco la tenemos. Hay versiones, hay explicaciones parciales, hay datos que no cuadran. La cúpula se sostiene, y eso sigue siendo un problema. En los años 90 del siglo XX, un equipo de ingenieros de la Universidad de Princeton decidió cerrar el debate de una vez por todas. No especular, no plantear hipótesis, sino calcular. Con precisión, con cifras, con un modelo informático que tuviera en cuenta todo: el peso de cada elemento estructural, las propiedades de los materiales, la distribución de cargas, los efectos sísmicos. Al frente del trabajo había dos personas: Robert Mark, especialista en mecánica estructural, y Ahmed Çakmak, ingeniero sismólogo. Ambos con una reputación académica intachable, ambos sin ninguna tendencia al sensacionalismo. Construyeron un modelo digital detallado de Santa Sofía, no un esquema simplificado, una construcción tridimensional completa con parámetros reales de materiales, geometría real, cargas reales. Pusieron en marcha el cálculo y obtuvieron un resultado que los obligó a detenerse. Esto dice relación con lo que exactamente mostró el modelo. La cúpula, según todos los cálculos, debía haberse derrumbado en las primeras décadas tras su construcción, no al cabo de 1000 años, no en 100, en las primeras décadas. La razón: el empuje lateral. Es la presión horizontal que la cúpula transmite a los muros de apoyo. Imagine que coloca una pesada bola en la cima de un castillo de naipes. La bola no solo presiona hacia abajo, presiona hacia los lados, separa las cartas y toda la construcción se desmorona. Eso era exactamente lo que la cúpula de 31 metros de diámetro le hacía a los muros de Santa Sofía. La presión lateral era catastróficamente elevada para una estructura del siglo VI. Mark y Çakmak reiniciaron el programa. Decidieron que había un error en los parámetros. Corrigieron los datos, verificaron los supuestos de partida. Volvieron a ejecutar el cálculo. El resultado no cambió. La cúpula debía haberse derrumbado. Lo ejecutaron una tercera vez, con condiciones de contorno distintas. Exactamente lo mismo. No había ningún error en el programa. El error estaba en la realidad, o más bien, la realidad se negaba a encajar en lo que el programa consideraba posible. Esto dice relación con el significado fundamental de esta investigación. Por primera vez en la historia del estudio de Santa Sofía, la paradoja de su existencia quedaba formulada no como un enigma filosófico ni como una cuestión religiosa, sino como un problema de ingeniería preciso con números concretos. Antes de Mark y Çakmak, podía uno encogerse de hombros y decir: bueno, los constructores bizantinos eran muy hábiles. Después de su trabajo, eso ya no era posible. Porque ahora se sabía con exactitud: la habilidad no es suficiente. Algo más ocurre con este edificio, algo que el cálculo no captura. Fue entonces cuando los investigadores empezaron a mirar donde antes no miraban. No a la forma de la cúpula, no al grosor de los muros, sino a aquello de lo que está hecho el edificio. Al mortero. A ese material gris entre los ladrillos al que nadie había prestado nunca atención especial. Y aquí es donde comienza una historia que resulta verdaderamente incómoda. Porque lo que encontraron en ese mortero no solo explica la estabilidad del edificio, pone en cuestión 1500 años de historia constructiva de la humanidad. El mortero, la masa gris entre los ladrillos a la que nadie presta atención. Fue exactamente allí donde Mark y Çakmak encontraron lo que buscaban. Y lo que encontraron resultó tan inesperado que los resultados de la investigación fueron rechazados inicialmente para su publicación. Una conclusión demasiado incómoda para un ámbito académico acostumbrado a considerar a los constructores antiguos como hábiles pero limitados. Los maestros bizantinos
usaron un mortero a base de cerámica triturada. Se trata de polvo cerámico molido, fragmentos de arcilla cocida que mezclados con cal producen una mezcla químicamente activa. Pero la cerámica triturada ya era conocida. Los romanos también la empleaban. El secreto estaba en el aditivo: arena puzolánica volcánica de la isla de Rodas. Esa combinación producía un efecto que la química moderna solo ha podido explicar en los últimos 20 años. Esto dice relación con la diferencia fundamental entre este mortero y cualquier equivalente moderno. El mortero de construcción convencional y el cemento moderno funcionan de la misma manera. Se mezclan, se aplican, se espera. A los 28 días, el material alcanza su resistencia máxima. Después viene la meseta y luego una degradación lenta. Grietas, lixiviación, pérdida de cohesión. Eso es la norma. Eso es de lo que están hechos todos los edificios del planeta en este momento. El mortero bizantino de Santa Sofía funciona de otra manera. No alcanza su máximo al cabo de un mes. Sigue ganando resistencia durante décadas. La reacción química entre la cerámica triturada, la puzolana y la cal no termina al secarse. Continúa. Lentamente, de forma casi imperceptible, pero sin detenerse. Para el momento en que la carga sobre la estructura se vuelve crítica, lo cual ocurre años después de finalizar la construcción, cuando todos los asentamientos han concluido y el edificio ha alcanzado su régimen de trabajo, el mortero es ya varias veces más resistente que el día en que se colocó. Imagine que los muros de su casa se vuelven más sólidos cada año. No en sentido figurado, literalmente. Cuanto más antiguo es el edificio, más fuerte es la unión entre los ladrillos. Esto cambia toda la mecánica de la estructura. Los cálculos de Princeton partían de las propiedades del material en el momento de la construcción, pero el material, cuando las cargas alcanzaban valores críticos, ya era otro. Por eso el modelo mostraba un colapso que nunca se produjo. Esto dice relación con la pregunta que surge por sí sola. Si este mortero es tan eficaz, ¿por qué no lo utilizamos? La respuesta es directa y por eso mismo aún más amarga. La fórmula se perdió. No fue robada, ni clasificada, ni destruida intencionalmente. Simplemente desapareció. En el torbellino de las migraciones de pueblos, en el caos de la caída del Imperio Romano de Occidente, en la ruptura de las tradiciones artesanales cuando los maestros se marchaban sin haber transmitido su conocimiento. En silencio, sin necrológica. Del mismo modo en que desaparecen cientos de otras tecnologías que ni siquiera sabemos que hemos perdido. Los químicos modernos han logrado reconstruir parcialmente la composición solo en los últimos 20 años, y únicamente porque aparecieron métodos de análisis molecular que permiten leer literalmente la historia química del material. Hasta entonces, durante 1500 años, la humanidad construyó con algo inferior. Cada edificio levantado en ese lapso de 1500 años fue hecho con un material que se degrada. Todos, incluidos los que hoy consideramos eternos. Pero hay algo extraño. Incluso este mortero extraordinario no ofrece una explicación completa. Porque en el año 558, 20 años después de la inauguración del templo, ocurrió un acontecimiento que puso en duda todo. Y ese acontecimiento demostró que el edificio no tenía un solo problema, sino al menos dos. Y al segundo no había mortero que pudiera resolverlo. Mayo del año 558. Han pasado 20 años desde aquella mañana de invierno en que Justiniano estaba bajo la cúpula comparándose con Salomón. 20 años, y Constantinopla ya se ha acostumbrado a Santa Sofía como se acostumbra uno a algo eterno. Simplemente está. Siempre ha estado. Siempre estará. Mañana. La ciudad vive su ritmo habitual. En los mercados del Gran Bazar, olor a pescado, especias, cuero. Los comerciantes despliegan su mercancía. Los cargadores arrastran fardos. En algún lugar del puerto chirrían los aparejos.
Un mayo normal, una Constantinopla normal, una mañana normal de un gran imperio que no tiene ningún motivo para preocuparse por su catedral principal. En ese momento, a 400 kilómetros al este, en las profundidades de la meseta de Anatolia, la tierra tiembla. La onda sísmica se propaga a la velocidad del sonido a través de las rocas calcáreas bajo el fondo del mar de Mármara. Tarda segundos, unos pocos segundos, y la onda alcanza los cimientos de Santa Sofía. El edificio que lleva 20 años inmóvil empieza a oscilar. La parte oriental de la cúpula se derrumba hacia el interior. El estruendo se escucha desde la orilla opuesta del Bósforo. El polvo se eleva sobre la ciudad y no se asienta durante horas. Esto dice relación con la escala de la destrucción. Cuando el patriarca y los cortesanos finalmente se atreven a entrar, ven un montón de escombros de la altura de un edificio de 3 pisos, justo donde el día anterior se suspendía en el aire la gran bóveda. El altar ha quedado destruido, la nave en ruinas. Los mosaicos que llevaron años colocar, aplastados bajo toneladas de piedra. Lo que parecía eterno yace en escombros en cuestión de segundos. Esto dice relación con un hecho de ingeniería fundamental que se revelará más tarde al despejar los escombros. La parte que se derrumbó fue precisamente la oriental, no la occidental, ni la norte ni la sur. La oriental. No es una casualidad ni un capricho de la onda sísmica. Es la consecuencia de una decisión constructiva concreta tomada durante la edificación. La cúpula era demasiado plana. Su flecha, la relación entre altura y diámetro, era aproximadamente de 1/7. Como un plato boca abajo. Esa geometría ante un impacto lateral funciona como una vela. La onda atrapa la superficie plana y la arranca del apoyo. El lado oriental recibió el golpe primero, y fue el primero en ceder. Durante 20 años, el mortero había ganado resistencia. 20 años, el edificio se había adaptado a las cargas. 20 años, había parecido que el problema quedaba atrás. La Tierra necesitó un segundo para demostrar que el problema no había desaparecido. Simplemente había esperado. Constantinopla se puso de inmediato a buscar una explicación. No de ingeniería, política, teológica, conspirativa. Porque los hombres del siglo VI no disponían de una explicación técnica, pero una explicación era necesaria de todos modos. Una catástrofe de semejante magnitud no podía ser casual. Alguien estaba detrás. Algo significaba. De algo advertía. Y la ciudad encontró culpables de inmediato, varios a la vez, a elegir. La Constantinopla del siglo VI era una ciudad que sabía explicar las catástrofes. Con rapidez, con convicción, con detalle. No porque sus habitantes fueran menos inteligentes que nosotros, sino porque el mecanismo de explicación de lo incomprensible funciona igual en cualquier época. Primero se encuentra al culpable, luego se buscan pruebas que lo confirmen. Ese es el orden, no el inverso. La primera explicación apareció antes de que se asentara el polvo. Dios había castigado al imperio por los pecados de Justiniano. Para el año 558, el emperador era ya un anciano, desconfiado, encerrado en sí mismo, que había ejecutado a varios de sus consejeros más cercanos con acusaciones que incluso sus contemporáneos consideraban infundadas. La lógica era de hierro. La gran catedral se había derrumbado exactamente ahora, exactamente bajo este emperador, exactamente después de estas ejecuciones. ¿Coincidencia? Los ciudadanos no creían en las coincidencias. Una coincidencia es una señal que aún no has descifrado. Esto dice relación con el funcionamiento de la explicación teológica de la catástrofe en cualquier época. No necesita pruebas, ella misma es la prueba. La cúpula se derrumbó porque Dios estaba airado. Y que Dios estaba airado lo demuestra la cúpula derrumbada. El círculo se cierra, no hay preguntas, la explicación está lista. Por eso estas explicaciones sobreviven milenios.
Son lógicamente impenetrables desde dentro. La segunda explicación era más antigua que la primera y se apoyaba en un miedo más profundo. La catedral había sido construida sobre un antiguo santuario pagano. Esto es un hecho histórico. En el emplazamiento de Santa Sofía existieron efectivamente construcciones anteriores de carácter sagrado. La explicación decía: los arquitectos habían perturbado a los espíritus guardianes del lugar. Habían levantado un templo cristiano sobre lo que pertenecía a otras fuerzas. Esas fuerzas habían aguantado 20 años y habían dejado de aguantar. La versión resultaba incómoda porque reconocía implícitamente la existencia de espíritus paganos, lo cual era teológicamente problemático para un imperio ortodoxo. Pero el miedo resultó más fuerte que la teología, como siempre ocurre. La tercera explicación fue la más duradera. Y es la más interesante desde el punto de vista de cómo funciona el pensamiento humano. La cúpula había sido debilitada intencionalmente. Enemigos secretos del imperio, se nombraban distintos según las preferencias políticas del que hablaba, habían tapiado dentro de los muros objetos malditos, amuletos, pergaminos con conjuros, objetos de cultos oscuros. Fueron ellos quienes destruyeron la estructura desde dentro. Por eso, el edificio aguantó exactamente 20 años. La maldición tenía efecto diferido. Esto dice relación con el mecanismo que los psicólogos del siglo XXI llaman apofenia, la tendencia a encontrar conexiones significativas donde no las hay. En cuanto se formuló la versión de los objetos malditos, la gente empezó a buscarlos entre los escombros, y los encontraba. Una piedra extraña con signos incomprensibles, una placa metálica con símbolos grabados, un recipiente de arcilla con algo dentro. Cada hallazgo se convertía de inmediato en prueba de la teoría, que las piedras extrañas y las placas metálicas aparecen en cualquier obra de cualquier época. Eso no se les ocurría. La teoría ya existía, solo había que confirmarla. Hay que entender algo importante. Estas tres explicaciones no eran manifestación de ignorancia ni de superstición en mal sentido. Eran la expresión de una necesidad humana normal. Cuando ocurre algo destructivo e incomprensible, el cerebro exige una causa. Cualquiera, de inmediato. El vacío da más miedo que una explicación errónea. Así está configurada la psicología y no ha cambiado desde el siglo VI. Hoy hacemos exactamente lo mismo, solo que lo llamamos de otra manera y buscamos culpables en otros lugares. Ninguna de las tres explicaciones era correcta, pero ninguna desapareció del todo. Las tres han llegado hasta nuestros días en distintas formas, en leyendas turísticas, en libros de divulgación sobre Santa Sofía, en los relatos de los guías locales. Porque una explicación hermosa sobrevive siempre a una correcta, en cualquier época y en cualquier lugar. Mientras tanto, el hombre que tendría que ocuparse de la causa real de la catástrofe ya estaba examinando los escombros con una herramienta completamente distinta en la mano. No con una oración ni con una teoría conspirativa, con una regla de medición y un transportador. El encargo imperial de reconstruir la catedral recayó en Isidoro el Joven. No era un hombre cualquiera, era sobrino de Isidoro de Mileto, uno de los dos arquitectos del edificio original. Había crecido en torno a este tema, conocía los planos, había conocido a las personas que construyeron, había escuchado conversaciones sobre los problemas incluso antes de que se convirtieran en catástrofe. Si alguien podía descifrar las causas del derrumbe, era precisamente él. Isidoro el Joven pasó varias semanas entre los escombros, midiendo, calculando, comparando lo que seguía en pie con lo que había caído. No buscaba mística ni política, buscaba geometría, y la encontró. La respuesta era al mismo tiempo obvia y desconcertante. La cúpula era demasiado plana. Esto dice relación con un parámetro de ingeniería concreto llamado flecha. Es la relación entre la altura de la cúpula y su diámetro. En la cúpula original de Santa Sofía,
Esta relación era aproximadamente de un séptimo. Imagine un plato boca abajo, una superficie plana casi horizontal extendida sobre un vano enorme. Esa geometría bajo carga vertical genera una presión lateral enorme sobre los muros de apoyo. La cúpula tiende a aplastarse aún más y a separar los apoyos hacia los lados. Eso es exactamente lo que había ocurrido durante 20 años. El mortero aguantó, hasta el primer golpe serio. La solución de Isidoro fue radical y técnicamente correcta. Elevó la cúpula 6 metros. La nueva flecha pasó de un séptimo a un sexto. La forma cambió de plato a cazuela más profunda. Es una mecánica fundamentalmente distinta. Una cazuela profunda bajo carga presiona principalmente hacia abajo, en vertical, hacia los macizos pilares capaces de absorber esa carga. La presión lateral sobre los muros se redujo drásticamente. El problema estático quedó resuelto. Isidoro informó al emperador del éxito, y tenía razón, en lo que respecta a la estática. Pero en el siglo VI no existía la simulación por ordenador, ni la modelización sísmica, ni ningún medio de comprobar el comportamiento dinámico de la estructura bajo una carga de impulso. Y precisamente aquí la nueva cúpula se comportaba de manera diferente, fundamentalmente diferente. Esto dice relación con la diferencia entre estabilidad estática y dinámica que los ingenieros modernos comprenden bien, pero que los constructores del siglo VI no podían comprender. La cúpula plana durante un terremoto oscilaba como un plato sobre una mesa. De forma predecible, con poca amplitud, distribuyendo la vibración uniformemente por toda la superficie. Es un movimiento controlable, desagradable, pero no destructivo. La cúpula alta, ante un impacto sísmico, empieza a comportarse como una campana. Se balancea con amplitud creciente. Se produce resonancia, cuando la frecuencia del agente externo coincide con la frecuencia propia de vibración de la estructura, y la amplitud comienza a crecer de forma exponencial. La resonancia es la que destruye los puentes, la que derriba las torres, la que es el principal enemigo de cualquier estructura elevada ante un terremoto. Isidoro hizo el edificio más resistente a las cargas permanentes y al mismo tiempo más vulnerable a las cargas de impulso. Esto no es un error del proyectista ni falta de competencia. Es lo que los ingenieros del siglo XXI llaman el problema de la elección del modo de fallo. Suena técnico, pero el significado es simple. No se puede proteger un edificio de todo a la vez. Cualquier decisión constructiva refuerza una cosa y debilita otra. Al elegir de qué será resistente su edificio, automáticamente elige de qué será vulnerable. La profesionalidad del ingeniero no consiste en evitar esta elección. Eso es imposible. Consiste en hacer una elección consciente y entender sus consecuencias. Isidoro hizo su elección. No podía conocer todas sus consecuencias, no tenía los instrumentos para ello. Pero la elección resultó acertada en lo fundamental. El edificio con la nueva cúpula estuvo más de 300 años sin sufrir daños críticos. Los terremotos de los años 89 del siglo IX, del 989, del 1346, cada vez daños, cada vez reparación, pero no colapso. La cúpula de Isidoro aguantó. Esto dice relación con lo que se convirtió Santa Sofía a lo largo de esos siglos de reparaciones. Cada daño añadía una nueva capa de intervención. Contrafuertes al norte y al sur, unos constructores en una época. Grapas de hierro tensando los muros agrietados, otros constructores en otra época. Pilares reforzados, tramos de mampostería sustituidos, arcos de apoyo añadidos donde la construcción original había cedido. La Santa Sofía actual no es el edificio del siglo VI. Es un sistema estratificado de compromisos donde cada capa compensa el error de la anterior y la siguiente compensará el error de esta. Geología arquitectónica. Una civilización escrita en mampostería. Cuando los turistas hoy se detienen dentro de Santa Sofía,
y contemplan la cúpula, creen estar viendo un edificio del siglo VI. Es un malentendido comprensible. Las guías turísticas lo alimentan, los guías lo reproducen. El cartel a la entrada informa: construido en el año 537. Todo correcto y todo equivocado. Lo que hoy se alza en Estambul no es el edificio de Justiniano. Es un archivo estratificado de catástrofes y sus consecuencias, en el que la construcción original ocupa una proporción cada vez menor con cada siglo que pasa. Un hojaldre donde cada nueva capa es el intento de alguien por salvar lo que quedó del anterior. Y cada intento cambió el edificio de forma irreversible. Esto dice relación con 3 fechas que hay que tener presentes para entender qué es exactamente la Santa Sofía actual. El año 869, un terremoto potente que dañó la bóveda occidental y varios arcos auxiliares. La reparación duró varios años. Los constructores añadieron elementos de apoyo adicionales en el lado occidental, modificando con ello la distribución de cargas en toda la estructura. El año 989, el siguiente golpe serio. Esta vez sufrió el lado oriental, el mismo que se había derrumbado en el 558. Se reforzó de nuevo, se reconstruyó de nuevo, se añadió de nuevo lo que no existía en el proyecto original. El año 1346, un terremoto que dañó simultáneamente varios elementos portantes y exigió una intervención a gran escala. Fue entonces cuando aparecieron los macizos contrafuertes exteriores en los lados norte y sur, los mismos que hoy se perciben como parte de la imagen histórica del edificio, aunque en realidad son una medida de emergencia del siglo XIV. Cada una de estas reparaciones no se limitó a restaurar lo dañado. Cada una modificó la mecánica del edificio. Un contrafuerte añadido redistribuye la carga, y lo que antes se sostenía gracias a unos elementos, ahora se sostiene gracias a otros. Un tramo de mampostería sustituido con ladrillo diferente, con mortero diferente, con características de deformación diferentes. Ya es otro edificio, aunque exteriormente sea indistinguible del anterior. Las grapas de hierro con las que en distintos siglos se cosieron las grietas en los muros, crearon su propio sistema de tensiones internas que existe en paralelo al original e interactúa con él de forma imprevisible. Esto dice relación con una pregunta que rara vez se formula en voz alta. ¿Qué exactamente conservamos cuando decimos que conservamos Santa Sofía? ¿La forma? Ha cambiado. La cúpula es 6 metros más alta que la original. ¿El material? Una parte considerable de la mampostería ha sido sustituida en distintos siglos. ¿La lógica constructiva? Ha sido reconfigurada repetidamente por los elementos añadidos. ¿Qué queda del edificio del siglo VI en el edificio del siglo XXI? Es una pregunta honesta, cuya respuesta honesta será mucho menos solemne de lo que a la industria turística le gustaría. La Santa Sofía actual es un organismo vivo con una historia de enfermedades y tratamientos que abarca varios siglos. Cada tratamiento dejó huella. Algunas huellas son útiles. Los contrafuertes realmente sostienen los muros. Otras son neutras. Algunas, como se descubrirá más adelante, causaron daños que nadie planeó y nadie advirtió a tiempo. No es culpa de nadie. Es simplemente lo que ocurre cuando un edificio sobrevive a sus creadores durante 14 siglos. Pero los terremotos son eventos. Ocurren, son visibles, dejan escombros y exigen una respuesta. Hay algo más que le sucede a Santa Sofía cada día, cada 24 horas, de forma continua, desde el momento de su construcción. Sobre esto no escribe ninguna guía turística. Los vigilantes locales lo sabían desde hacía siglos y lo explicaban a su manera. La ciencia lo descubrió solo en los años 90 del siglo XX. Y lo que encontró dio la vuelta a la propia idea de lo que significa un edificio estable. Una mañana de verano en Estambul. Las 6. El sol apenas asoma por la orilla asiática del Bósforo. Despacio, como a desgana.
y los primeros rayos golpean directamente la fachada sur de Santa Sofía. La temperatura exterior ya es de 28 grados. Al mediodía llegará a 38. La plaza frente a la catedral está vacía. Los turistas duermen. Los vendedores de té aún no han abierto. La ciudad apenas empieza a despertar. En ese momento, dentro del edificio ocurre algo que es imposible ver a simple vista, pero sí se puede medir. Con precisión, en milímetros, con registro de hora y dirección. La cúpula empieza a moverse. No es una metáfora, no es una exageración poética, no es una imagen de un folleto turístico. La cúpula de piedra, con un peso de aproximadamente 30.000 toneladas, se desplaza físicamente en el plano horizontal. Cada día, a la misma hora, en la misma dirección. Al atardecer regresa a su posición. Esto ocurre desde el momento en que el edificio fue construido, es decir, desde hace casi 1500 años, cada 24 horas sin una sola excepción. Esto dice relación con el hecho de que los vigilantes locales conocían este fenómeno mucho antes de que existieran instrumentos para medirlo. Los registros otomanos del siglo XV recogen siempre el mismo detalle. Por las mañanas, las puertas del sur de la catedral empiezan a atrancarse. Hay que abrirlas con esfuerzo. Al atardecer, vuelven a moverse con suavidad, como si nada hubiera ocurrido. La explicación fue encontrada de inmediato y resultó tan hermosa que a nadie se le ocurrió buscar otra. El edificio reza. Cada mañana se gira en dirección a la Meca para el rezo del amanecer y regresa a su posición después. Las puertas se atascan precisamente en las horas de la mañana, precisamente durante la oración. La coincidencia es absoluta. La explicación, aceptada. La pregunta, cerrada. El ingeniero turco Mustafa Erdik, de la Universidad del Bósforo, volvió a abrir esa pregunta a principios de los años 90. No por desconfianza hacia la tradición popular, sino por interés profesional en el comportamiento sísmico de los edificios históricos. Instaló sensores GPS de alta precisión alrededor del perímetro de Santa Sofía. El margen de error de cada instrumento, 2 milímetros. No 2 centímetros, no 2 decímetros, 2 milímetros. Los sensores funcionaron de forma continua. Los datos se recogieron durante meses. Cuando Erdik procesó el conjunto de datos, vio lo que en la documentación de ingeniería se llama una sinusoide. Una curva perfectamente regular, reproducida día tras día. El edificio realmente se movía. La amplitud del desplazamiento, de 2 a 7 centímetros, según la estación y la temperatura del aire. Dirección: exactamente hacia el sur en las horas de la mañana. Regreso al atardecer. Cada día. Sin excepciones, sin desviaciones del patrón. Esto dice relación con la causa, que resultó ser al mismo tiempo simple y grandiosa. El lado sur de Santa Sofía recibe el sol desde primera hora de la mañana. El norte permanece a la sombra casi hasta el mediodía. Cuando los muros del sur se calientan, se dilatan, físicamente, literalmente, de acuerdo con la ley de dilatación térmica de los sólidos, que funciona igual en el laboratorio que en una catedral de piedra de 30.000 toneladas. El muro sur se vuelve unos milímetros más largo que el norte. El edificio, como un organismo vivo, se inclina en la dirección de la expansión térmica, hacia el sur. Al mediodía, cuando el sol se desplaza y ambos lados se calientan por igual, el edificio se nivela. Al atardecer, cuando los muros se enfrían simétricamente, regresa a su posición original. Cada día, de forma rítmica, 1500 años heridos. Los vigilantes del siglo XV veían las puertas atascadas y decían: «El edificio reza». Erdik en los 90 instaló sensores y obtuvo una sinusoide. Las explicaciones son distintas. El fenómeno es el mismo. Y lo que ese fenómeno significa para la estabilidad del edificio resultó ser mucho más importante que la belleza de cualquiera de las explicaciones. El movimiento de la cúpula en sí mismo
ya es un hecho suficientemente inesperado. Pero Erddig no se detuvo en constatar que el edificio se mueve. Planteó la siguiente pregunta: ¿para qué? Más exactamente, ¿qué hace ese movimiento con la estructura? ¿La ayuda o la perjudica? Y aquí los datos mostraron algo que dio la vuelta a la idea convencional sobre la estabilidad de las construcciones de piedra. Erddig combinó dos conjuntos de datos. El primero, sus propias mediciones de deformaciones térmicas recopiladas durante varios años de monitoreo continuo. El segundo, los datos de las estaciones sísmicas de la región durante el mismo periodo. Buscaba correlación, y la encontró, pero no la que esperaba. Esto dice relación con lo que exactamente reveló la combinación de los dos conjuntos de datos. En los puntos de la mampostería que pasaban por el ciclo diario de desplazamiento térmico, las tensiones internas se mantenían en un nivel estable y bajo, incluso después de los movimientos sísmicos. En los puntos donde el movimiento térmico había sido bloqueado por alguna razón, por rellenos de reparación posteriores, inyecciones de hormigón, grapas metálicas, las tensiones se acumulaban y persistían durante mucho más tiempo. La conclusión era contraintuitiva, pero lógicamente impecable. El micromovimiento constante no daña la mampostería, la protege. El mecanismo es sencillo si se explica a través de la fisiología. Imagine a una persona que pasa todo el día sentada inmóvil en la misma postura. Al atardecer le duele la espalda, las articulaciones se le han entumecido, se ha acumulado tensión en los músculos. Un giro brusco e inoportuno y algo se lesiona. Ahora imagine a la misma persona que cada pocas horas se levanta, se estira, hace unos movimientos. Sus músculos permanecen elásticos, las articulaciones móviles, no hay tensión acumulada. Un golpe de la misma intensidad lo soportará sin consecuencias. Santa Sofía hace exactamente eso. Cada día, cada 24 horas, durante 1500 años seguidos. El muro sur se calienta, el edificio se inclina ligeramente, la mampostería experimenta un desplazamiento mínimo y controlado. Las microtensiones se liberan. A la mañana siguiente, el edificio está de nuevo en estado neutro. El calentamiento ha concluido. Se puede seguir trabajando. Los edificios que permanecen absolutamente inmóviles funcionan de otra manera. Las cargas en ellos se acumulan gradualmente, durante años, décadas. En los puntos de concentración de tensiones, esquinas, juntas, lugares donde cambia el grosor de los muros, crecen lentamente microfisuras, invisibles, inapreciables sin equipamiento especializado. Hasta cierto momento la estructura aguanta. Luego, un golpe adicional, una oscilación de temperatura de más, una sobrecarga insignificante, y la tensión acumulada se libera de forma brusca, destructiva, sin advertencia. Así es como se derrumban edificios que han permanecido en pie cientos de años sin problemas visibles. No porque algo haya cambiado en el exterior, sino porque algo se ha acumulado en el interior. Esto dice relación con la paradoja que Erddig formuló en su trabajo de forma directa y sin adornos. Santa Sofía sobrevivió no a pesar de que se mueve, sobrevivió porque se mueve. Lo que parecía inestabilidad estructural, el desplazamiento diario de la cúpula, las puertas que se atascan por las mañanas, es en realidad un mecanismo de autoprotección incorporado. No planificado conscientemente, los maestros bizantinos del siglo VI no conocían la dilatación térmica en sentido ingenieril. Pero realizado de hecho, la orientación del edificio, las proporciones de los muros, la elección de materiales con características térmicas concretas, todo eso en conjunto creó un sistema que respira. El edificio que parece monolítico e inmóvil, en realidad se mueve constantemente, vive constantemente, se adapta constantemente. Cada mañana, una pequeña inclinación hacia el sur. Cada atardecer, el regreso. Cada ciclo, la descarga de la tensión acumulada. 1500 años de este ritmo, y la mampostería en las zonas de movimiento térmico activo
se encuentra en mejor estado que en las zonas donde el movimiento fue bloqueado por intervenciones posteriores. Los vigilantes decían: «El edificio reza». Erddig dijo: «El edificio se calienta». Ambos tienen razón, cada uno en su propio idioma. Y ambos describen lo mismo: un organismo vivo que ha encontrado la forma de existir en condiciones en las que debería haberse destruido hace mucho tiempo. Eso sí, este descubrimiento tiene una consecuencia incómoda de la que no suele hablarse en los folletos turísticos. Si el edificio se ha adaptado a un régimen térmico concreto durante 1500 años, ¿qué ocurre cuando ese régimen empieza a cambiar? Santa Sofía ha sobrevivido a mucho: a la caída del Imperio Romano de Occidente, a la toma de Constantinopla en 1453, al cambio de religiones, de catedral a mezquita, de mezquita a museo, de vuelta a mezquita, a terremotos que derribaron edificios vecinos mientras ella permanecía en pie, a restauradores que la dañaban con las mejores intenciones, a políticos que la usaban como símbolo en juegos que no le concernían en absoluto. 1500 años y el edificio sigue en pie. Pero hay una amenaza que ninguno de sus constructores, restauradores ni custodios previó. Una amenaza que no es sísmica, ni política, ni técnica en el sentido habitual. Una amenaza climática. Y ya ha comenzado. Esto dice relación con la consecuencia directa del descubrimiento de Erddig, que él mismo formuló en sus trabajos sin evasivas. Si el edificio se ha adaptado a un régimen térmico concreto durante 1500 años, ha desarrollado un ritmo de movimiento diario, ha calibrado la amplitud del desplazamiento, ha establecido un equilibrio entre la dilatación térmica y las propiedades elásticas de la mampostería, entonces cambiar ese régimen altera el equilibrio. No en sentido figurado, en sentido ingenieril, con consecuencias medibles. Los datos climáticos de Estambul de los últimos 50 años dan una cifra exacta. La temperatura media anual ha subido 2,3 grados Celsius. Esto no es una abstracción de un informe de la ONU, es un cambio concreto del régimen térmico de una ciudad concreta en la que se encuentra un edificio concreto con un sistema concreto de deformaciones térmicas. 2,3 grados suena insignificante. Para el cuerpo humano es casi imperceptible. Para una construcción de piedra calibrada durante 1500 años para un rango determinado de oscilaciones de temperatura, es un desplazamiento que cambia todos los parámetros de cálculo. El muro sur ahora se calienta más que antes. La dilatación térmica ha aumentado. La amplitud del movimiento diario de la cúpula crece gradualmente. Esto significa que la mampostería experimenta cada día un desplazamiento ligeramente mayor que ayer, que hace un año, que hace 50 años. Mientras ese cambio se mantenga dentro del límite de elasticidad del material, no ocurre nada. Pero todo material tiene un límite de elasticidad. Más allá de ese límite comienza la deformación plástica, que no se recupera. Y después, fisuras. Esto dice relación con lo que los datos del monitoreo mediante georradar del año 2019 ya registran en las zonas de mayor impacto térmico. Allí donde la amplitud del movimiento diario es mayor, en la parte sur del edificio, en la base de la cúpula, los instrumentos registran un aumento de la microfisuración de la mampostería en comparación con las mediciones de hace una década. Lentamente, casi imperceptiblemente, pero la dirección del proceso es inequívoca. La paradoja está en que el sistema que durante 1500 años fue una ventaja, al cambiar las condiciones externas, se convierte en vulnerabilidad. El movimiento diario protegía el edificio mientras permanecía en el rango para el que fue concebida la estructura. Salir de ese rango convierte el mecanismo de protección en destructivo. Esto no es una hipótesis. Es la mecánica básica de cualquier sistema adaptativo. La adaptación funciona en las condiciones para las que se produjo la adaptación. Fuera de ellas, no. Santa Sofía ha sobrevivido a imperios, religiones y restauradores.
si resistirá al clima del siglo XXI, la respuesta honesta a esta pregunta es: se desconoce. No porque los ingenieros no tengan datos, los datos existen y son preocupantes, sino porque nadie puede decir con qué rapidez cambiará el régimen de temperaturas de Estambul en los próximos 100 años. Es la única variable de la ecuación que es imposible medir de antemano. Un edificio que sobrevivió a lo que otros no pudieron puede enfrentarse a una amenaza que nadie previó, porque esa amenaza antes no existía. Y eso es, quizás, el detalle más incómodo de toda esta historia. No que el edificio se sostenga en contra de la física, sino que podría no resistir en contra de la historia. Año 1847. Estambul. Ya casi un siglo sin llamarse Constantinopla, pero Santa Sofía sigue en pie, sigue funcionando como mezquita, sigue recibiendo a los fieles 5 veces al día. El sultán Abdulmecid I contrató a 2 arquitectos suizos, los hermanos Gaspare y Giuseppe Fossati, para una restauración a gran escala del edificio. Los muros se desmoronan, el revoco se agrieta, algunos tramos de mampostería necesitan sustitución. Un trabajo de restauración habitual. No se espera nada fuera de lo ordinario. Usted entra con un martillo y un cincel. Necesita abrir un tramo de pared, sustituir el revoco que se desprende. El martillo golpea, el revoco cae a pedazos, y desde debajo lo mira una cara. No una grieta, no mampostería vieja, una cara, un enorme mosaico. La Virgen con el Niño, fondo dorado, colores vivos como si hubieran sido colocados no 15 siglos atrás, sino ayer. Los Fossati se quedan inmóviles. Empiezan a golpear los muros en todo el perímetro y descubren que bajo la capa de yeso otomano del siglo XV se ocultan cientos de metros cuadrados de mosaicos bizantinos que se consideraban destruidos desde la época de la iconoclasia de los siglos VIII y IX. 1000 años habían permanecido detrás del revoco, intactos, en la oscuridad, en perfectas condiciones. Esto dice relación con hasta qué punto este hallazgo cambió la idea de lo que en general esconden los muros de Santa Sofía. Antes de los Fossati, se daba por supuesto que lo que se veía por fuera era todo lo que había: ladrillo, mortero, revoco, mármol. Después de los Fossati, quedó claro que el edificio contenía capas que nadie había visto durante siglos. Y surgió una pregunta lógica que hasta los años 90 del siglo XX solo podía formularse en voz alta, sin posibilidad de comprobación. ¿Qué más hay dentro? La respuesta llegó en los 90, cuando ingenieros americanos y turcos empezaron a preparar el edificio para su refuerzo antisísmico. Para ello era necesario entender la estructura exacta de los muros, qué material hay dónde hay huecos por degradación, dónde hay rellenos de reparación posteriores. Se utilizó georradar, escaneado no invasivo, sin perforar, sin abrir, sin dañar la mampostería. Simplemente se apunta el instrumento a la pared y se observa lo que hay dentro. Los ingenieros esperaban ver una mampostería de ladrillo homogénea con alteraciones puntuales. En cambio, el georradar mostró cavidades que se repetían regularmente. No huecos casuales por degradación, esos tienen un aspecto caótico e irregular. Cámaras creadas intencionalmente, dispuestas simétricamente, de aproximadamente 40 por 60 centímetros cada una, a lo largo de todo el grosor de los muros, a lo largo de todo el perímetro del edificio. Y además, canales horizontales que atravesaban el espesor del muro de la superficie exterior a la interior. Regulares, ordenados, claramente diseñados. Esto dice relación con lo que ocurrió después, y es una historia instructiva sobre cómo una sensación mata la ciencia más rápido que cualquier censura. Los datos del georradar llegaron a la prensa antes de que los investigadores hubieran podido interpretarlos. Varios periodistas turcos publicaron artículos sobre las cámaras secretas dentro de los muros de Santa Sofía, con detalles, con versiones,
las versiones se multiplicaban a una velocidad inversamente proporcional a la cantidad de hechos disponibles. Tesoros enterrados de los emperadores bizantinos, reliquias secretas escondidas antes de la toma de la ciudad, documentos que darían la vuelta a la historia oficial. Objetos malditos, los mismos de los que se hablaba ya en el 558. Masones, templarios, caballeros cruzados que habrían tapiado algo en los muros durante la toma de 1204. Cada versión siguiente era más exótica que la anterior. Los lectores compartían los artículos. Las redacciones aumentaban la tirada. El tema se alejaba cada vez más de los datos y se acercaba cada vez más al entretenimiento. La comunidad científica seria reaccionó de forma predecible. Tomó distancia. Cuando un tema se asocia con masones y templarios, un investigador profesional se lo pensará 2 veces antes de vincularse públicamente a él. El riesgo para la reputación es demasiado alto, mejor no tocarlo. Y la pregunta sobre qué exactamente hay dentro de los muros de Santa Sofía y para qué quedó suspendida en el aire, entre la basura conspirativa que la había desacreditado y el silencio académico que se formó como resultado. Mientras tanto, la respuesta real a esa pregunta ya existía. Simplemente nadie la escuchaba, porque era demasiado aburrida para un periódico y demasiado inesperada para un académico acostumbrado a considerar a los constructores bizantinos como hábiles pero limitados. El ingeniero estructural Stepan Komitas, del Instituto Americano de Arquitectos, tardó 3 años en dar la respuesta que todos los demás no daban. No porque la respuesta no existiera, sino porque nadie hacía lo que hizo él. De forma metódica, sin expectativas sensacionalistas, comparaba los datos del georradar con textos históricos sobre construcción bizantina. No buscaba tesoros, no construía versiones sobre masones. Simplemente leía las fuentes y las comparaba con lo que mostraba el instrumento. Su conclusión resultó tan prosaica que en un principio simplemente no fue aceptada. No porque fuera incorrecta, sino porque destruía el relato que ya se había consolidado y no ofrecía nada emocionante a cambio. Ningún tesoro, ninguna reliquia, ninguna conspiración. Las cavidades dentro de los muros no son escondites, son un elemento constructivo, intencional, calculado, sistemático. Esto dice relación con qué exactamente tapiaban los maestros bizantinos dentro de los muros y para qué. Grandes ánforas cerámicas, vacías, selladas, con aire en su interior. En algunos tramos, en lugar de ánforas, se usaban bloques cerámicos tubulares, cilindros huecos colocados horizontalmente en el grosor de la mampostería. Y los canales horizontales que el georradar detectó como pasos que atravesaban el muro de la superficie exterior a la interior, servían de arterias de ventilación. No decorativas, no simbólicas, funcionales. Garantizaban una microcirculación constante de aire dentro de los muros. No en el exterior del edificio, no en el interior de la sala, sino exactamente en el grosor de la mampostería, donde en principio el aire no debería moverse. ¿Por qué era necesario? La respuesta es directa si se sabe qué le ocurre a una mampostería de piedra maciza de gran espesor a lo largo de los siglos. Los muros de Santa Sofía alcanzan 6 metros en la base. 6 metros de ladrillo y mortero macizos son una masa que actúa como una esponja. Acumula humedad. El ascenso capilar del agua desde el suelo, la condensación del aire, las precipitaciones atmosféricas, todo eso impregna lentamente la mampostería desde dentro. La humedad arrastra sales disueltas. Cuando el muro se seca, las sales cristalizan dentro del mortero. Los cristales crecen, crean presión desde dentro, deslaminan la mampostería. Los constructores llaman a este efecto descomposición cancerosa de la piedra. No se ve desde fuera hasta que se vuelve crítico, y cuando se vuelve crítico, ya es tarde. Las ánforas vacías interrumpían el ascenso capilar de la humedad. El amortiguador de aire dentro del muro actuaba como barrera.
La humedad ascendía hasta el nivel del ánfora y se detenía, sin poder superar el espacio de aire. Los canales de ventilación garantizaban el movimiento del aire dentro del muro, lento, constante, suficiente para prevenir la acumulación de humedad en las zonas críticas. Esto dice relación con un principio que hoy todo el mundo conoce por un objeto cotidiano: el termo. Un frasco con doble pared y un espacio de aire entre ellas. El principio de funcionamiento. El aire es mal conductor del calor. La capa de aire interrumpe el intercambio de calor entre la superficie interior y la exterior. Por eso lo caliente permanece caliente y lo frío permanece frío. James Dewar patentó este principio en 1892. Obtuvo por ello una patente, fama mundial y un lugar en la historia de la ciencia. Los maestros bizantinos aplicaron el mismo principio en los muros de Santa Sofía en el siglo VI, 14 siglos antes de la patente de Dewar. No en un recipiente de laboratorio, en los muros portantes de un edificio de 6 metros de espesor, en condiciones en las que esta solución debía funcionar durante 1500 años sin mantenimiento ni sustitución. Y aquí comienza la parte más amarga de esta historia. Cuando los hermanos Fossati llevaron a cabo la restauración en 1847, descubrieron las cavidades dentro de los muros y tomaron una decisión que parecía perfectamente razonable desde el punto de vista de la práctica restauradora del siglo XIX. Las cavidades son un defecto constructivo, una interrupción de la continuidad de la mampostería, un punto débil que hay que rellenar. Abrieron algunas ánforas y tapiaron los huecos con ladrillo ordinario. Reforzaron, a su entender, lo que necesitaba ser reforzado. En el siglo XX, durante el refuerzo sísmico de los cimientos, varios canales de ventilación horizontales quedaron obstruidos por inyecciones modernas de hormigón. El hormigón selló los canales herméticamente. La ventilación dentro de los muros cesó por completo en esas zonas. Esto dice relación con los resultados que registró la investigación mediante georradar del año 2019, ya después de que Santa Sofía volviera a convertirse en mezquita. En las zonas de los muros, donde las ánforas se conservaron intactas, la mampostería se encuentra en estado perfecto. 1500 años, y ningún signo de deslamamiento, ningún cristal de sal en el mortero, ninguna alteración estructural. En las zonas donde las ánforas fueron sustituidas por ladrillo y los canales obstruidos por hormigón, comienza un deslamamiento gradual. Lento, casi imperceptible en la inspección visual. Pero los instrumentos lo registran. Y la dirección del proceso es inequívoca. Las personas que venían a salvar el edificio destruyeron parcialmente el sistema de su propio soporte vital. No por mala intención, por desconocimiento, porque una nueva civilización se puso a reparar el legado de una civilización que no comprendía del todo. No es culpa de nadie en particular. Es simplemente lo que ocurre cuando el conocimiento se transmite de forma incompleta o no se transmite en absoluto. La historia oficial de la construcción de Santa Sofía cabe en dos nombres: Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Dos arquitectos. La voluntad del emperador, la gracia de Dios, el genio de dos hombres. Una historia hermosa y completa, cómoda para el libro de texto, cómoda para el cartel a la entrada, cómoda para el relato de una visita guiada de 15 minutos. Solo que es incompleta, fundamentalmente incompleta. El historiador alemán Werner Epstein trabajó en los años 60 del siglo XX en las bibliotecas monásticas de Constantinopla, en esos archivos a los que los investigadores académicos llegan raramente, porque el material está disperso, mal catalogado y exige conocer varios idiomas a la vez. Entre fragmentos de documentación técnica del siglo VI, encontró registros que pintan un cuadro completamente distinto de la construcción de Santa Sofía. No dos personas con un mandato imperial. Un sistema de especialistas con competencias específicas, cada uno de los cuales resolvía una tarea técnica concreta en su campo y nada más.
Esto dice relación con los 3 nombres que Epstein extrajo de esos documentos y que nunca llegaron a la historia oficial. Primero, el monje alfarero Zosimas de Capadocia, un hombre que vivió varios años en la isla de Rodas estudiando las propiedades de la arena volcánica local. Fue él quien desarrolló la composición del mortero, esa mezcla de cerámica triturada y arena puzolánica que 1500 años después sigue ganando resistencia. No era arquitecto, ni ingeniero en el sentido moderno. Era un monje, un alfarero, un hombre que comprendía la química de la arcilla cocida y las rocas volcánicas como muy pocos en el siglo VI. Su nombre no aparece en ninguna crónica oficial de la construcción. Segundo, Pablo de Antioquía. Cocto de cisternas subterráneas. Esas enormes reservas de aguas subterráneas que los ingenieros bizantinos sabían construir mejor que nadie en el mundo de entonces. Fue Pablo quien diseñó el sistema de ánforas cerámicas y canales de ventilación dentro de los muros. Transfirió una solución de un campo a otro. Lo que funcionaba en los depósitos subterráneos para controlar la humedad, lo adaptó para los muros portantes de un edificio en superficie. Esto se llama transferencia de tecnología. Hoy es una de las competencias más valiosas en ingeniería. En el siglo VI era simplemente un constructor experimentado que pensaba más allá de su especialización. Su nombre tampoco aparece en las crónicas oficiales. Tercero, un matemático que en los documentos figura únicamente como el geómetra Juan. Sin apellido, sin origen, sin biografía. Solo la profesión y el nombre. Fue él quien realizó el cálculo de la forma de la cúpula, ese cálculo de la relación óptima entre la flecha y el diámetro del vano que determina si la cúpula presionará hacia los lados o principalmente hacia abajo. El método que utilizó el geómetra Juan fue redescubierto de forma independiente por la ingeniería europea solo en el siglo XV, 9 siglos después. Hasta entonces, sencillamente no existía en la tradición técnica europea. De dónde lo obtuvo Juan se desconoce. Los documentos guardan silencio. Esto dice relación con la pregunta que surge por sí sola. ¿Por qué estas personas fueron borradas de la historia? La respuesta no es mística ni conspirativa. Es política y es sencilla. Justiniano no construía una catedral. Construía un manifiesto político, una demostración del poder del imperio, de su piedad personal y de su condición de elegido por Dios. En ese manifiesto hacían falta 2 nombres, suficientemente sonoros, suficientemente cultos, suficientemente prestigiosos para adornar la historia oficial. Antemio e Isidoro. Ambos eran académicos conocidos de su tiempo, ambos tenían reputación académica, ambos encajaban en el relato de una construcción ilustrada bajo un emperador ilustrado. Un monje alfarero de Capadocia no encajaba en ese relato. Un constructor de cisternas subterráneas, mucho menos. Un matemático anónimo, con un método cuyo origen nadie podía explicar, todavía menos. Justiniano obtuvo sus 2 arquitectos para la historia. Zósimas, Pablo y Juan quedaron en fragmentos de archivo que nadie leyó durante 1000 años. Esto dice relación con lo que Santa Sofía es en realidad desde el punto de vista de la ingeniería, no la obra de 2 genios. El primer ejemplo documentado de ingeniería interdisciplinar en la historia de la humanidad. Un sistema construido a partir de las competencias específicas de varios especialistas, cada uno de los cuales era el mejor en su campo y resolvía únicamente su tarea. El químico de materiales, el especialista en control de humedad, el matemático geómetra, los arquitectos que coordinaban el proceso constructivo, decenas de otros cuyos nombres no se conservaron ni siquiera en los fragmentos de archivo. El genio de este edificio no está en 2 personas, está en el sistema. En el hecho de que alguien, quizás los propios Antemio e Isidoro, quizás alguien por encima de ellos, comprendió que la tarea era demasiado compleja para cualquier persona por sí sola. Que la respuesta correcta a una pregunta difícil no requiere un único genio universal,
sino varios especialistas con competencias específicas trabajando hacia un mismo objetivo. Esta comprensión es rara en cualquier época. En el siglo VI era excepcional. Y la amarga ironía está en que el sistema resultó tan complejo que ninguna persona lo tenía completo en su cabeza. Cuando en el año 558 la cúpula se derrumbó, ninguno de los miembros del equipo original seguía con vida. Zosimas, Pablo, el geómetra Juan, todos habían partido sin transmitir sus soluciones en una forma accesible para la generación siguiente. Isidoro el joven restauró el edificio sin tener acceso al concepto de quienes lo habían creado. Cada restaurador posterior hizo lo mismo. Y cada vez el sistema perdía otra capa de comprensión sobre cómo funcionaba exactamente. Esta no es una historia del siglo VI, es una historia del presente, de lo que ocurre ahora mismo, en cada sector, en cada país, en cada organización que existe el tiempo suficiente para acumular conocimiento y es lo bastante descuidada como para no preocuparse de transmitirlo. Cuando en el año 558 la cúpula de Santa Sofía se derrumbó, Justiniano dio la orden de reconstrucción. Isidoro el joven recibió el encargo. Era un hombre inteligente, culto, técnicamente competente, y estaba completamente solo ante una tarea que había resuelto un equipo de decenas de especialistas, cada uno con su competencia específica, cada uno con un conocimiento insustituible. Zosimas de Capadocia, que sabía todo sobre el mortero. Pablo de Antioquía, que comprendía cómo gestionar la humedad dentro de la mampostería de piedra. El geómetra Juan, cuyo método de cálculo de cúpulas la ingeniería europea no redescubriría hasta 9 siglos después. Ninguno de ellos seguía con vida. Ninguno había dejado registros suficientemente detallados como para poder ser utilizados. Isidoro reconstruyó el edificio mediante observación y deducción. Miraba lo que había permanecido en pie y extraía conclusiones sobre por qué se había derrumbado lo que se había derrumbado. Lo consiguió en la medida en que se puede conseguir en esas condiciones. La cúpula de Isidoro aguantó más de 300 años. Pero el sistema que restauró ya no era el sistema que habían creado Zosimas, Pablo y Juan. Era una copia sin original, una reconstrucción sin planos. Y cada restaurador siguiente trabajó ya con una copia de la copia. Esto dice relación con un mecanismo que se repite con una regularidad inquietante en cualquier época y en cualquier campo. El conocimiento existe en dos formas. La primera, el conocimiento registrado, documentos, planos, instrucciones, manuales. Puede transmitirse, copiarse, conservarse. Sobrevive a quien lo porta. La segunda forma, el conocimiento encarnado, el que vive en las manos del maestro, en su intuición, en las soluciones que ha elaborado durante años y que toma de forma automática, sin formularlas con palabras. Este conocimiento no se transmite a través de un texto. Solo se transmite directamente, de persona a persona, mediante el trabajo conjunto, a través de años de observación. Y cuando el portador de ese conocimiento se va sin haberlo transmitido, el conocimiento desaparece, en silencio. Sin necrológica, sin anuncio de la pérdida. Esto dice relación con lo que ocurre ahora mismo en decenas de ámbitos críticos. Hay ingenieros que tienen en la cabeza la lógica de funcionamiento de los sistemas de control en grandes instalaciones industriales. Sistemas cuya documentación no se ha actualizado en 20 años porque funciona. Hay tecnólogos en fábricas que saben por qué exactamente ese orden de operaciones, esa temperatura, ese tiempo de espera, y no pueden explicarlo porque nunca lo han intentado. Simplemente lo saben. Hay constructores que saben trabajar con materiales concretos en condiciones climáticas concretas, que saben de una manera que nadie más sabe, porque ese conocimiento llegó de sus maestros, y a los maestros de los suyos, y la cadena se remonta siglos atrás. Cada vez que una de estas personas se jubila o abandona este mundo sin transmitir lo que sabe, ocurre lo mismo que con la fórmula del mortero bizantino. Ninguna explosión,
Ninguna catástrofe en el momento de la pérdida. Solo una ruptura silenciosa e imperceptible en la cadena, que se descubrirá después, cuando algo deje de funcionar como funcionaba y nadie pueda explicar por qué. Cuando lleguen a arreglarlo y lo empeoren, porque no entienden qué están arreglando. Cuando busquen la documentación y encuentren solo lo que fue escrito, no lo que se sabía. Esto dice relación con una pregunta que cada uno puede hacerse respecto a su propio campo. ¿Quién en su organización, en su sector, en su ciudad tiene en la cabeza algo críticamente importante y nunca lo ha escrito? ¿Quién es el último portador de un conocimiento concreto que antes tenían 2 personas y antes 5? ¿Quién es el monje alfarero Zosimas de nuestro tiempo? Esa persona sin la cual el sistema seguirá funcionando por inercia durante algún tiempo, pero irá degradándose gradualmente en los puntos donde antes estaban sus soluciones. La fórmula del mortero de Santa Sofía se perdió no porque nadie la destruyera, se perdió porque nadie consideró necesario escribirla. Zosimas la conocía. Zosimas trabajaba con ella. Zosimas, al parecer, la daba por supuesta, como el maestro siempre da por supuesto lo que sabe hacer mejor que nadie. Y luego Zosimas ya no estaba. Y punto. Durante 1500 años, la humanidad construyó con material inferior, no porque no supiera hacerlo mejor, sino porque el conocimiento de cómo hacerlo mejor vivía en una sola persona y se fue con ella. En silencio, sin que nadie se diera cuenta, sin necrológica. Santa Sofía lleva en pie 1500 años. No es solo una cifra. Es un plazo durante el cual se sucedieron 4 imperios, 3 religiones, decenas de gobernantes, varios sistemas de cómputo del tiempo y 2 nombres de la ciudad. En ese tiempo se construyeron y derrumbaron miles de edificios que en el momento de su erección se consideraban eternos. Catedrales, palacios, fortalezas, puentes. Todo lo que la gente construía con pretensión de eternidad hace mucho que son ruinas o ha desaparecido sin dejar rastro. Santa Sofía sigue en pie. Sobrevivió a la toma de Constantinopla en 1453, cuando las tropas otomanas entraron en la ciudad y la catedral se convirtió en mezquita en pocas horas. Sobrevivió a la época de la iconoclasia, cuando los mosaicos fueron cubiertos con yeso. Sobrevivió a los restauradores del siglo XIX que destruyeron parte de su sistema de soporte vital sin comprender qué exactamente estaban destruyendo. Sobrevivió a terremotos que arrasaron construcciones vecinas. Sobrevivió a los cambios climáticos que van alterando gradualmente el régimen térmico al que se había adaptado durante 1 milenio y medio. Esto dice relación con por qué sigue en pie, no en el sentido de la suerte o el milagro, sino en el sentido ingenieril. El mortero que gana resistencia en lugar de degradarse. Las ánforas en los muros que impiden que la humedad destruya la mampostería desde dentro. La cúpula que cada día realiza su movimiento imperceptible y con ese movimiento libera las tensiones acumuladas. Un sistema construido a partir del conocimiento específico de personas cuyos nombres fueron borrados de la historia, pero cuyo conocimiento sigue funcionando 1500 años después. Cada mañana, cuando el sol asoma por la orilla asiática del Bósforo y los primeros rayos tocan la fachada sur, el edificio inicia su ciclo diario. El muro sur se calienta. La cúpula se desplaza ligeramente hacia el sur. Las puertas empiezan a atascarse. Esas mismas puertas sobre las que los vigilantes del siglo XV decían: el edificio reza. Al mediodía el edificio se nivela. Al atardecer regresa a su posición original. Así fue ayer. Así será mañana. Así ocurre cada 24 horas desde el año 537. Casi sin interrupciones, casi sin cambios. Esto dice relación con la imagen que describe con mayor precisión lo que es este edificio. No un monumento, no un museo, no un punto de interés turístico. Un organismo vivo que recuerda lo que nosotros hemos olvidado.
no en sentido metafórico, en sentido literal. En sus muros están las soluciones de personas que comprendían los materiales mejor de lo que los comprendemos hoy. En su forma está el cálculo de un matemático cuyo método la humanidad tardó 9 siglos en redescubrir. En su movimiento diario está una adaptación a las condiciones que se desarrolló a lo largo de un milenio y que ningún edificio construido después ha podido reproducir. Lo miramos y vemos antigüedad, belleza, historia, un punto turístico en el mapa. Fotografiamos la cúpula, leemos los carteles junto a los exponentes, escuchamos los relatos de los guías sobre Justiniano y Salomón, y nos vamos con la sensación de haber comprendido algo importante. Pero el edificio sabe más de lo que nosotros contamos sobre él. Contiene respuestas a preguntas que aún no hemos aprendido a formular correctamente. Funciona según principios que redescubrimos con los instrumentos del siglo XXI, y descubrimos que los maestros del siglo VI llegaron a las mismas conclusiones sin esos instrumentos. Guarda los nombres de las personas que fueron borradas de la historia, no en documentos, sino en su propia construcción, en la composición del mortero, en la disposición de las ánforas, en la geometría de la cúpula. La cúpula, que según todos los cálculos debía haberse derrumbado hace 1500 años, sigue en pie. Cada día se desplaza y regresa. Cada año se vuelve un poco más sólida, porque el mortero sigue ganando resistencia. Cada mañana respira. La pregunta no es si resistirá otro tanto. La pregunta es si somos lo suficientemente atentos para leer lo que conserva, antes de que los cambios climáticos, nuevas restauraciones con las mejores intenciones o simplemente el tiempo borren las últimas capas de conocimiento que en él quedan. Antes de que finalmente caiga y descubramos que no llegamos a entender cómo exactamente se sostenía. Si ha llegado hasta este momento, ya no es la misma persona que entró en este vídeo con la imagen de una guía turística. Sabe lo del mortero que gana resistencia durante 1500 años. Lo de la cúpula que respira cada 24 horas. Lo de las 3 personas que construyeron este edificio y cuyos nombres fueron borrados de la historia. Lo de los restauradores que destruyeron lo que salvaba el edificio con las mejores intenciones. Eso es exactamente lo que hace este canal. No imágenes bonitas. No resúmenes de libros de texto. Hechos que resultan incómodos. Preguntas que no se suelen hacer. Suscríbase para no perderse el próximo episodio. Active la campana. YouTube no muestra este canal en las recomendaciones sin notificaciones. Al algoritmo no le gustan las preguntas incómodas. Y si este análisis le ha resultado valioso, un pulgar arriba. Es la única forma de decirle al canal que este trabajo es necesario. El próximo episodio llega pronto. Otro edificio. Otro hecho que no está en las guías. Otra pregunta sin respuesta cómoda.